Bien, hermanos, muy buenas noches. Junto con saludarlos, doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo y se me ha dado de impartir la reflexión por hoy día, la cual la tenemos en el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 17 al 19. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces Jacob preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos. Puso en marcha todo su ganado, junto con todos los bienes que había acumulado en Padam Aram, y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Amén. Bueno, hermanos, esta historia es muy conocida en los que les gusta estudiar la Biblia, la cual relata la historia de Jacob cuando huye de su suegro Labán, camino a la tierra de sus padres. Para hacer un contexto de la historia, vamos a explicar un poquito de dónde viene el origen de Jacob. Si nosotros nos vamos a la Biblia, dice que de la tierra de Mesopotamia, es decir, de Ur de los Caldeos, un tal Taré decidió irse de ahí. ¿Dónde? Destino a Canaán. Taré tuvo tres hijos, que eran Harán, Nacor y Abraham. Harán dio como hijo a Lot, quien fue el sobrino de Abraham, el cual después se explica en la Biblia, fue rescatado de Sodoma y Gomorra por los dos ángeles. Nacor tuvo a Betuel y Betuel tuvo como hijo a Labán, el cual tuvo dos hijas, Lea y Raquel. Abraham, el escogido de Dios, ¿ya? Tuvo dos hijos. Con Agar la egipcia tuvo a Ismael, del cual descienden todos los árabes de hoy. Con Sara, ¿ya? Tuvo como hijo a Isaac, ¿ya? E Isaac con Rebeca tuvo como hijo a Esaú y a Jacob, ambos gemelos. Pero ya sabemos la historia de Jacob y Esaú, ¿no es cierto? Jacob tironeó dentro del vientre de la madre a Esaú. De ahí que ellos venían confrontándose. Esaú, ¿no es cierto? Todos sabemos que vendió su primogenitura a Jacob por un guisado de lenteja, ¿ya? Esaú dio origen a los edomitas, que se conocen como los idumeos, ¿ya? De los cuales, cuando Israel fue conquistada por Roma, nacen los famosos Herodes, que significan héroe, y quienes eran los reyes de Judea. De su otro hijo, el menor, Jacob, ¿ya? Él se fue de su tierra arrancando de Saúl cuando vendió su primogenitura, donde su tío Labán, ¿ya? Cuando llegó a las tierras de su tío Labán, él conoció a Lea y Raquel, pero él se enamoró de Raquel. Por lo cual le pidió a su tío Labán que él la quería tomar por esposa. Pero como no tenía dote en ese tiempo porque él venía arrancando, él se ofreció a trabajarle 7 años para casarse y desposar a su hija, Raquel. Pero Labán, según sus costumbres, él pasado los 7 años le dio por esposa a su hija mayor que se llamaba Lea. Él la tomó por esposa y trabajó 7 años más para casarse con Raquel. Pasaron los 7 años y Jacob consigue casarse con Raquel. Después de esto, Labán le pidió que siguiera trabajando con él. ¿Ya? Y todos conocemos las historias que pasaron ahí, de que los cabritos parían rayados y Jacob empezaba a aumentar su ganado. Después Labán decía, no, todos los cabritos manchados van a ser los tuyos. Y él escondía a todos los cabritos manchados para que las cabras no dieran a luz cabritos manchados. Pero Dios hacía que las cabras igual dieran manchados. Por lo tanto, podemos ver que Dios bendecía cada día más a Jacob. ¿Ya? De la tribu de Jacob nacen los israelitas. ¿Ya? Pero como nosotros podemos ver en este recuadro que yo hice, puse una calavera acá. ¿Por qué? Porque esta calavera
significa una guerra constante entre Jacob y Esaú. Guerra que viene desde el vientre de la madre. ¿Ya? Por eso los edomitas siempre mantuvieron guerra con Jacob. De ahí que Herodes el Grande, ya rey de Judea, impuesto por los romanos, él manda a matar a todos los niños de Belén. ¿Por qué? Porque los de Belén eran israelitas y la contienda de sangre venía desde mucho antes. Es un dato que nosotros ahora sabemos y entendemos. ¿Por qué mandó a matar a los hijos de Belén? Porque en Belén había israelitas y él era un edomita. Entonces, ya que nos contextualizamos en la historia, vemos que Jacob decide huir de su suegro Labán. Ya tenía por esposa a Lea y a Raquel y llevaba años trabajando y tenía un gran número de ganado. Pero Labán no quería que se fuera, por lo tanto Jacob huye de él. En esa huida, Raquel, su mujer, toma los ídolos de su padre y los esconde, ¿ya?, en la montura del camello, como se podría decir. Entonces, Labán sale después a buscarlo porque encontró que no estaban sus ídolos. Y ahí la historia dice que en una tienda lo recibe Jacob y él habla con sus hijas y busca por todas partes y no encuentra los ídolos. Pero el tema no es ese. El tema en que nos vamos a centrar es por qué Raquel, como se dice, siendo del pueblo escogido de Dios, se llevó los ídolos paganos de su padre. Lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Por qué? De los tres hijos de Taré, Harán, Nacor y Abraham, el escogido de Dios era Abraham. Por tanto, la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob y Esaú pertenecían al linaje de Dios. No así los descendientes de Nacor, ¿ya?, del cual venía Lea y Raquel. Ellos eran hermanastros, pero ellos no fueron los escogidos por Dios. Fue Abraham. Por eso Raquel, ya al momento de irse, ella, según la costumbre, tenía que llevar sus dioses. Y se llevó los dioses de sus ancestros, los dioses de su padre. En este caso, Nacor, Taré, Mesopotamia. Todos sabemos que la cuna de la civilización es Mesopotamia. Ahora que entendemos eso, vamos a ver que los orígenes de Lea y Raquel eran paganos. Ahora, estimados hermanos, si esto lo llevamos a un contexto actual, podemos ver que muchas veces nosotros nos podemos identificar con esta historia. Venimos de un origen pagano. Nosotros somos la rama injertada, la rama que no pertenece al árbol original, ¿ya? Porque no somos del linaje de Israel, nosotros somos gentiles. Pero por gracia de Dios, ¿ya?, y la muerte de Jesucristo, todos nosotros fuimos invitados a esta gran fiesta, a esta gran bendición de conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no se nos debe olvidar nuestros orígenes. Si nosotros venimos del mundo y aceptamos este Evangelio, aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, ¿por qué he de andar con los dioses de antaño? ¿Cuáles son nuestros dioses? ¿Sigue siendo mi Dios la vanidad que antes yo tenía? ¿Sigue siendo mi Dios la ambición? ¿La desconformidad? ¿Sigue siendo mi Dios? Yo confío en mis amigos, confío en mis pitutos y en las cuñas que yo pueda tener o en las habilidades que yo tengo. Es decir, confío en yo mismo. ¿O confío en Dios? Teóricamente, ya cuando uno decide aceptar a Cristo, muere el hombre viejo y nace el hombre nuevo. Como Nicodemo le preguntó a Jesucristo, ¿qué puedo hacer, Rabí, para entrar al reino de los cielos? Jesucristo le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que debéis nacer de nuevo. Pero Nicodemo, como no entendía porque no había nacido el Espíritu, él lo tomó literalmente y le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo, maestro, entrar nuevamente al vientre de su madre? A lo cual Jesús respondió, de cierto te digo, Nicodemo,
que lo que nace de la carne, carne es, mas lo que nace del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, los que hemos nacido del espíritu, ¿por qué hemos de seguir esclavos a la carne? ¿Por qué hemos de seguir sujetos al pecado del cual nosotros ya salimos? ¿O de las costumbres que antes teníamos? Si ahora tenemos otro Dios, un Dios verdadero. Un Dios que no es una imagen, ¿ya? Un Dios que no lo llevamos colgado, ni lo tenemos pegado en la puerta, en la pared, sino un Dios omnipotente y omnipresente. Espero, hermanos, que este mensaje de reflexión haga vida en vuestro corazón y hagamos votos con el Señor y nunca nos olvidemos, ya que en los tiempos que estamos pasando, de dónde nos sacó Dios y de lo poderoso que es Dios para con los suyos. Allá estaba Sadrach, Mesach y Abednego, ¿ya? Reniega contra tu Dios y no te voy a echar al horno de fuego. Ellos prefirieron irse al horno de fuego y ya saben la historia. Asimismo fue Elías cuando decidió enfrentar a los 450 profetas, todos profetas paganos. Hizo descender lluvia de fuego desde el cielo. Grandes cosas podemos ver en la Biblia, hermanos. Por lo cual nosotros debemos instruirnos y leer y que este mensaje, estimados hermanos, haga vida en su corazón y en mi corazón. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y también gracias a mi amigo Pastor Carlos, que yo lo estimo mucho, por la oportunidad que también me da de poder compartir estas enseñanzas con ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.